Hola, hola. Amén. Buenos días con todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos y cada uno. Veo algunas personas que no las veo hace mucho tiempo y les damos de verdad la bienvenida. Acá tenemos nuestros queridos hermanos Carlos y Elizabeth. Bienvenidos. Y hay otras personas más también que quizás no. Hoy es tu cumpleaños, ¿no, Ale? Feliz cumpleaños. Y al final vamos a celebrarlo. Amén. Nuestra querida hermana Elena no ha venido con nosotros, pero nos ha enviado a su esposo para que la represente. Fernando, bienvenido. Eusebia también, veo que has traído un invitado. Sí, Dios te bendiga, bienvenido. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hacer pasar rocha a nadie, así que entramos de frente a la palabra. A veces le decimos, no, pónganse de pie, saluden, denle una rondita, apanado. No hacemos nada de eso, no acostumbramos. Pero bienvenidos a todos, de verdad es un gusto poder estar aquí, ver que algunos también están repuestos en su salud. Charito, amén, qué bueno. Y bueno, vamos a hablar justamente de eso, un poquito sobre... ¿Cuántos de ustedes recuerdan este versículo que dice que el, que el pastor conoce a sus ovejas oyen su voz y lo siguen, ¿no? Y, ¿Y cuántos se acuerdan cuando la palabra nos enseña de esta historia, de esta parábola de las 99? Y me ponía a pensar ahora un poco en la mañana sobre esto, antes de entrar a la palabra. Y de verdad, o sea, la única manera en la que el pastor se hubiera dado cuenta, se dio cuenta de que faltaba una, era contando, ¿no? O sea, y no hay forma de contar lo que falta si no cuentas lo que está completo. En otras palabras, yo no puedo saber si algo falta si es que no cuento primero lo que está presente. Contamos lo que falta porque contamos lo que en contabilidad se diría o en administración la existencia. Pues no, o sea, tenemos una existencia, tenemos un stock y por lo tanto, sabiendo un poquito lo que tuvimos el día anterior de stock y lo que tuvimos el día de hoy, entonces al hacer la resta sabemos cuánto se vendió o cuánto se robaron también, ¿no? Así pasa a veces, ¿no? Que siempre les descuentan al cajero, les descuentan todo eso al final, ¿no? Pero es la forma en la que nosotros contamos, ¿no? Y me ponía a pensar en los atributos de Dios respecto a algunos de ellos. Y la palabra de hoy tiene como título, y te va a gustar a ti, Paul, Dios es un contador. Entonces, ¿cuántos contadores públicos hay acá? ¿Solo Paul? Dos, claro, Jonathan también. Promoción. ¿Nadie más es contador? Bueno, sí. Algunos que son contadores de cuentos, pues verdad, es verdad. Pero todos de alguna forma somos contadores, ¿no? En muchos aspectos. Pero puntualmente llegando a esto me ponía a pensar en que la única manera en la que Dios se daba cuenta, o esa parábola cuenta de que faltaba una, es porque el pastor se tomó el tiempo de contar a cada una, ¿no? Y cuando llega a contar 99 dice, no, pero un ratito, habían 100, ahora hay 99. 100 menos 99, 1. Falta una, ¿no? Y entonces toma acción respecto a ello. Y esto me hace pensar en los atributos de Dios respecto a que Dios de verdad, Él cuenta. Él cuenta no solamente a su pueblo respecto a numéricamente hablando, sino que también Él tiene todo organizado, todo planeado. Y hoy vamos a ver cómo en la palabra Dios nos enseña que Dios tiene también todo escrito. Y eso debería darnos a nosotros un descanso en términos de saber de que gran parte de las cosas en nuestro caminar en el Señor no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Con esto no quiero decir que no tenemos ninguna responsabilidad. A veces hemos sido mal enseñados en el sentido de que a veces se nos ha dicho de que finalmente como todo depende de Dios no nos corresponde hacer nada a nosotros, lo cual es un grave error y nos insta a un pecado de negligencia porque nosotros tenemos la responsabilidad de actuar, de conducirnos, de poner de nuestra parte, lo cual es un principio bíblico también. Pero en este balance de lo que yo tengo que hacer y lo que tiene que hacer Dios es que se encuentra esta lucha, esta dificultad. ¿Qué nos toca a nosotros y qué le toca a Dios? ¿Cuánto depende de mí? ¿Cuánto depende de Dios? Yo creo que muy poco depende de nosotros y solamente se ciña a nosotros la responsabilidad de poder entregarnos, rendirnos, sujetarnos y obedecer. Lo demás le corresponde a Dios,
porque Él es el que ha planeado las cosas. Él es el que escribió el libro. Él es el que, y vamos a ver ahora en la palabra, tiene nuestros días contados, tiene nuestros pasos ordenados, tiene nuestro destino sellado. Eso debería, y yo quisiera que hoy podamos salir de este lugar con un suspiro de liberación, de poder dejar de frustrarnos y a veces atribularnos tanto por el día de mañana, cuando deberíamos descansar en saber que Dios tiene el mañana en su mano. Y que pase lo que pase, no nos podemos escapar de su mano. Y que Él tiene el control y que Él tiene la seguridad, no nosotros. Mientras estábamos hablando al final, una de las cosas que vino a mi mente, y yo creo que en muchos de nosotros quizás este es un tema, ¿no? Y es que a veces aquello que Dios nos ha dado, que son talentos humanos, como las capacidades de hacer cosas, de pensar, inteligencia, sabiduría y muchas cosas más que tenemos, que son dadas por Dios, a veces pueden considerarse, pueden constituirse en un elemento de rebeldía contra Dios, porque no somos capaces de, mejor dicho, con nuestra inteligencia, a veces cuestionamos los procedimientos de Dios, ¿no? Razonamos y decimos, no, pero es que, ¿cómo funciona esto? Tiene que ser de esta o de esta otra forma, porque si no, como no tiene lógica para mí, entonces Dios no puede obrar de esa forma. Y de verdad nuestra razón constituye muchas veces un enemigo para las cosas de Dios. Y hoy en la mañana yo dije, pero Señor, ¿qué hago? Entonces que cuelgo mi razón y me vuelvo un ente, un zombie, ¿no? O sea, ¿cuál es la salida entonces? ¿Para qué me has dado inteligencia? Si mi inteligencia va a ser para darte la contra, entonces no me lo hubieras dado. Si mi inteligencia va a ser para no dejar que tú hagas una obra en mi vida y que voy a cuestionar todo porque si no tiene lógica no lo puedes hacer, entonces no vale la pena tener inteligencia. Entonces, ¿qué papel juega mi inteligencia en mi caminar con el Señor? Y esta es una prédica aparte, solamente me puse a pensar en esto ahora, ¿no? O sea, ¿qué papel juega mi inteligencia? Y al final, solamente para cerrar la idea, porque ya se las voy a contar en otra temporada, eh, le dije, Señor, yo lo que quiero es que mi inteligencia te sirva. O sea, no colgarla, no deshacerse de ella, porque en realidad Dios te la ha dado. Tus dones y atributos y capacidades, Dios te los ha dado. No para que los elimines, sino para que los pongas a sujeción, que es diferente. Es como un caballo que tiene toda la fuerza, se pone debajo de un jinete para que este jinete lo controle, para que este jinete determine cuánta fuerza, qué velocidad y a dónde debe ir. El caballo no deja de tener fuerza, no deja de tener velocidad, no deja de tener absolutamente nada, pero sí deja de tener autonomía. Y ahí es donde yo creo que entra la parte más importante de tu inteligencia, mi inteligencia, tus talentos, mis talentos, tus dones, mis dones. Y es que en tanto renunciemos a ser dueños de ello y lo sujetemos a lo que Dios quiere hacer, seremos de verdad usados por el Señor de una forma muy especial y se podrá conjugar ambas cosas, tus talentos con el poder de Dios, tus talentos con la gloria de Dios. Así que yo en la mañana dije, bueno Señor, yo sujeto mi inteligencia a ti, a tu servicio, para que tú puedas hacer uso de ella. Y una vez más, ese es un tema completamente aparte porque no tiene nada que ver con que Dios sea un contador. Dios es un contador. Quiero que me acompañen esta mañana al libro de los Salmos, capítulo 139. Vamos a ver rápidamente 3 aspectos en los cuales Dios es un contador. Y el objetivo de esta palabra no es darte una enseñanza teórica de un conocimiento para que tú sepas, ya vi, efectivamente Dios es un contador en esto y en esto, sino que esta palabra pueda incomodar nuestras bases, desafiar un poco nuestra forma de pensar, si ha sido mal enseñado, si alguien te enseñó un evangelio incorrecto o si hubo mala representación de algunas personas respecto al evangelio, que esta palabra sea una palabra reivindicadora de una sana doctrina, que esta palabra sea una palabra reivindicadora de una buena palabra, para que nosotros tú y yo podamos aprender que en realidad todo está en la mano de Dios, que el mañana Dios está a cargo del mañana. Lo decimos, lo cantamos, pero a veces no lo practicamos. Porque nos afanamos y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? No sé el desenlace de esto otro. A veces nos cuesta entender y a todos nos cuesta entender y no sabemos por qué pasan cosas como pasan, por qué sucede un desenlace que a veces nosotros no esperamos. ¿Quién alguna vez no ha tenido
un desenlace diferente de una historia al que uno planeó. Yo he tenido siempre desenlaces que a veces uno planea una cosa, ¿no? Dice, esto va a terminar así. Y no termina así, pero ni siquiera cerca. Y de alguna forma eso nos lleva a dos respuestas. O nos decepcionamos, ¿no? Y nos enfurecemos contra Dios por haber cambiado nuestro álbum de figuritas, ¿no? Por haber deshecho nuestra yenga y nuestro rompecabezas. O decimos, Señor, gracias por enseñarme que tus planes son mejores que los míos. Y es nuestra la decisión de poder tomar una u otra posición respecto a esto. El Señor es un contador. Y dice el Salmo 139, versículo 15 en adelante. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En tu libro estaban, ¿qué dice? Escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Pero dice algo más. Sin faltar una de ellas. Di conmigo, sin faltar una de ellas. Y entonces el salmista dice al final, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Obviamente el salmista no alcanza a decir, entiendo tus pensamientos, ¿no? O sea, como que se queda anonadado de los pensamientos de Dios. O sea, cuán precioso. Y luego dice, cuán grande es la suma de ellos. Está diciendo, no te llego a entender, Señor, solamente te puedo admirar. Porque de verdad eres mucho más de lo que yo espero. Mucho más de lo que yo me imagino. Cuán grande, cuán preciosos son tus pensamientos. Y yo quiero que te pongas a pensar en este versículo 16. La segunda línea dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y yo quisiera que nos imaginemos por un momento, alucinemos por un momento, en este libro. Porque dice que hay un libro. Dice en tu libro, ¿no? ¿Cómo será ese libro? ¿Cómo se escribirá en ese libro? ¿Cuántas páginas tendrá? ¿De cuándo empezó ese libro? ¿Qué dice ese libro? ¿Cuál es la línea de tiempo de ese libro? ¿Cuándo empezó? ¿Es el presente? ¿Es el futuro? ¿Es solo el pasado? ¿O es solo el futuro quizás? Pero dice la palabra acá que Dios tiene un libro y en ese libro están escritas aquellas cosas que pasarán. Y obviamente esto no tiene mucha correlación con el libre albedrío que nos dio el Señor. Y pareciera como que hay ciertas contradicciones respecto a las decisiones que nosotros tomamos a diario. Y por eso es que termina el salmista diciendo, no entiendo todo esto y tu pensamiento es demasiado grande. Es demasiado grande. Pero por lo menos hasta lo que podamos entender, debemos tener paz de saber que el Señor tiene escritas toda tu vida en su libro. Y que nada se le escapa. Y que Él tiene cuidado. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, pareciera que este libro, y no vamos a detenernos mucho en este punto, pero pareciera que este libro es como una especie de plano descriptivo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto un plano antes de construir? Ahí sale exactamente cuál es el detalle, la vista frontal, lateral, ¿no? Etcétera, el isométrico, el volumen y tantas cosas que podemos ver en un plano. Y aquí dice que en ese libro estaban escritas cosas que fueron luego formadas. Y yo creo que este libro es como una especie de plano, en donde el Señor dice, yo quiero hacer que Elizabeth llegue a esto. Y este es el plano. ¿No? Y pon tu nombre, yo quiero hacer que David pueda alcanzar esto. Y está escrito ahí, está el plano. Yo no creo que esté quizás mucho detalle, aunque obviamente sí tiene que haber detalles, pero yo pienso que más está el deseo de Dios para con cada uno de nosotros, de cómo quiere vernos de aquí en adelante. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y dice sin faltar una de ellas. ¿Ya te imaginaste el libro? ¿Qué cosa puede tener escrito? Y el énfasis que hemos visto en que dice que esta palabra en este libro no falta ni una de ellas. Esto es importante porque estamos viendo este primer punto y es que Dios es un contador en tu vida personal. Respecto a tu vida personal, Dios es un contador.
A Dios no se le ha pasado nada. Quiero que entiendas esto. A mí me es difícil a veces entender. Y muchas personas cuando converso con ellas, a veces me dicen, no, pero es que el Señor me hubiera gustado que me hubiera hecho de esta forma. Me hubiera gustado tener el atributo que tiene Ingrid, que yo no tengo. Me hubiera gustado no tener este defecto y quizás mi defecto se lo hubiera dado a Anita mejor, ¿no? ¿Somos así o no somos así? ¿Alguna vez le dijiste a Dios, Señor, pero cuando me formaste te faltó esto? ¿O te olvidaste de esto, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me diste esto, no? No sé, me hubieras puesto más bíceps. Me hubieras hecho rubia. ¿Cuántas mujeres pueden haber dicho eso? Ondulada. No, las lacias quieren ser onduladas, las onduladas quieren ser lacias. Me hubieras hecho esto, me hubieras hecho lo otro. Pero quiero decirte algo. No se le pasó nada a Dios. Cada detalle de cómo tú eres hoy, Dios lo formó. Dios lo escribió con anticipación. Él no improvisó en el momento. Él no dijo, ¿ahora qué hacemos? Sino que Él preparó tu vida para que seas así como eres hoy y para que siendo como eres hoy, con la gracia de Dios, puedas tener victoria. No te falta nada. Quiero que entiendas esto. Un hijo de Dios, entregado al Señor, rendido al Señor, no le falta nada para tener victoria. Yo no necesito lo que tiene Diandra para poder tener mi victoria. Ella no necesita lo que yo tengo para poder tener su victoria. No necesitamos que yo tenga lo que tú tienes. Lo que yo tengo es lo que Dios ha puesto en mí para yo tener mi victoria. Y dice, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. A veces estamos descontentos. ¿Cómo no puedo predicar como el pastor? ¿O cómo no puedo cantar como el hermanito? ¿Cómo puedo? De verdad, hay gente, Dios no te ha hecho con la capacidad de cantar. Ni en la ducha, no cantes pues. No cantes. Puedes ir al cielo sin cantar. Hay gente que no tiene capacidad ni de tocar un instrumento. Y yo los alejo mejor, ni te acerques. Porque puedes romper el instrumento. Hay gente que es hospitalaria por naturaleza. Hay gente que puede recibirte con una sonrisa. Y sabes que ni el mejor músico puede hacer eso. Ni el mejor pastor. Que la persona o el ujier más hospitalario. De esos que cuando llegas literalmente te hace sentir en casa. Te hace sentir bien. Y escúchame una cosa también, entre paréntesis. No existe un don más importante que otro. Entonces, Dios no se ha equivocado contigo. Dios te ha dado lo que debes tener. El hecho de que hoy, y otra cosita, porque acuérdense de lo que dice otra vez versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que más dice, que fueron luego. Di conmigo, luego. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Y no me voy a detener mucho acá. Quiere decir que lo que tú eres hoy no es lo que serás mañana. Que hay cosas que Dios ha puesto ya en ti que están en potencial. Di conmigo potencial. ¿Saben lo que es la energía potencial? Es la capacidad propia, inherente de un objeto de llegar a ser algo que en ese momento no lo es. Está esperando la ocasión para que lo sea. Y Dios ha puesto como una semilla tiene el potencial, pero no lo es todavía. Una semilla de un árbol frondoso, grueso, por ejemplo, grande. Pero mientras es semilla, cualquier persona lo puede pisar, un buey se la puede comer, un pajarito se la puede comer. Pero espérate 20, 30 años y un camión puede pasar a 100 kilómetros por hora y no va a poder romper ese árbol. Potencial. Entonces, cuando dice que fueron luego formadas, ¿sabes lo que quiere decir? Que Dios no ha terminado contigo aún y que tú todavía no has desarrollado lo que Dios quiere que seas. Que hay cosas que por el hecho de que tú no la veas hoy en tu vida, en el presente, no quiere decir que nunca estarán. Serán luego formadas. Si es parte del plano, serán luego formadas. Si es parte de la voluntad de Dios en tu vida y tú te mantienes en el camino, serán formadas. Va a suceder, aunque tú no lo veas hoy, aunque tú digas, pero es imposible. ¿Cómo puede ser? Imagínate que de pronto tú dices, no, yo jamás voy a poder predicar en las calles. Jamás voy a poder predicar en una iglesia. Jamás voy a poder visitar a una región, a un pueblo, a una comunidad para poder predicar la palabra. Y tú lo dices, no puedo hacerlo, no voy a poder hacerlo. Pero tú sigues en el camino del Señor y Dios sigue actuando en tu vida. Y de pronto te empieza a dar aquellas cosas que desarrollan el plano poco a poco. Hasta que logra Él en ti
hacer lo que Él siempre quiso hacer, porque está en su plano, está en su libro, tú estás en su libro. A Dios no se le escapó tu vida personal. Por eso nosotros, ¿por qué? Porque el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté mañana, acuérdense de esto. Por eso es que nosotros declaramos la palabra de Dios. Siempre decimos, es correcto declarar la palabra de Dios. No es correcto declarar cosas en vano. No es correcto hacer declaraciones falsas, huecas o vacías o de interés personal, de riqueza personal. Pero la palabra de Dios sí debemos declararla. Y de hecho, Jesús declaró la palabra del Señor y siempre decía, cuando fue tentado por el diablo, escrito está, escrito está, escrito está, ¿se acuerdan? La declaró, pero correctamente. Por eso nosotros declaramos. Y cuando yo veo esta frase, escrito está, quizás no todos piensan así, pero a mí me gusta analizar bastante el pasaje. Pero de alguna forma yo creo que es válido decir, cuando decimos escrito está, decir escrito ya está. Y eso le da otro sabor a la frase. O sea, ya fue escrito, ¿entienden? Es cierto, es lo mismo decir escrito está que escrito ya está. Pero escrito ya está suena como que ya está. O sea, ya fue escrito. En tu libro fueron escritas aquellas cosas. Yo no sé qué me va a pasar mañana, pero solo sé que escrito está. Que en tu libro ya tú planeaste mi vida. Y que no tengo que preocuparme por el mañana, porque Jesús mismo dijo, cada día tiene su propio afán. Mañana será otro día, pero mañana será otro día en que veremos la fidelidad de Dios. Pero mañana es otro día. Hoy escrito está. Escrito ya está. O sea, el Señor no es un contador de cuentos improvisado, que de pronto va escribiendo como esos stand-up comedy, ¿no? Que improvisan, ¿no? Dios ya lo escribió, porque basó toda la historia en los méritos de Cristo. Entonces, como los méritos de Cristo es inmutable y lo logró todo, tú puedes escribir esta historia. Es como, ¿cómo te lo explico? La sangre de Cristo tiene validez perpetua. La sangre de Cristo es poderosa. Logró absolutamente todo para que hoy tú puedas ser libre, para que hoy tú puedas ser perdonado. Hoy, por ejemplo, que las monedas están fluctuando tanto, tú no harías un contrato en cierta moneda porque no sabes, ¿no? Imagínese hacer un contrato pues en bolivianos, ¿no? Creo que sería la decisión más tonta de tu vida. A menos que sea un contrato en favor tuyo, que tú pagues en bolivianos, que te presten, ¿no? Ahí sí te conviene. Pero si no, no. Cuando hablamos de la fluctuación de la moneda, no hay nada estable, porque la moneda cambia. Los créditos hipotecarios, los préstamos y demás cambian. Pero el Señor hace un contrato con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no pierde valor. Es siempre la misma, siempre vale igual. Por eso es que Él escribió el libro. Por eso es que ese libro tiene validez para el futuro también, porque fue escrito justamente en base al pacto de Cristo en la cruz. Y como fue escrito en base al pacto de Cristo en la cruz, esa sangre tiene validez hasta el final y vale igual y vale lo mismo. No se devalúa, no se deprecia, no se ve afectada por otras cosas. No hay problemas ahí que un presidente surja, el otro presidente caiga, que un país surja, otro país caiga. La sangre de Cristo siempre tiene validez. Por eso es que en tu libro están escritas aquellas cosas. Por eso es que tu vida tiene seguridad, porque no se basa en los méritos de nadie en particular, no se basa en el mercado, no se basa en la salud, no se basa en el estado de ánimo de alguien, se basa en los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, Dios es un contador, lo vimos en el Salmo 139, mi envión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas en tu vida personal. Pero ahora vamos a ver, mientras vamos al Salmo 37, que no solamente es en tu vida personal, sino también en tu caminar. Una cosa es nuestra vida personal, que es lo que somos, y otra cosa es nuestro caminar, que es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué cosa crees? ¿Que Dios solamente es Dios en tu vida personal y no le interesa lo que hagas? No. Lamentablemente hay mucha gente que piensa así. Por eso es que salen los refranes como luz de su casa, oscuridad en la calle, ¿no? O al revés, luz en la calle, oscuridad en su casa. ¿Por qué? Porque nos comportamos de cierta forma de lunes a sábado y el domingo todos somos, pero ejemplares. Porque en realidad hemos creído una mentira de que Dios no observa mucho nuestro caminar, nuestro testimonio, nuestra vida y que podemos sacarle la vuelta a Dios.
Cuando el salmista dice, ¿a dónde voy a ir? Si ni al infierno me puedo escapar de tu presencia. Entonces, mejor debemos decir, en lugar de estar preguntándonos y cuestionando a Dios con nuestra lógica, debemos decir, como dijo el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. De esa forma podemos descansar en Él, ¿no? Salmos 37 dice la palabra, versículo 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué lindo versículo, ¿no? Lo que está diciendo aquí esta palabra es que Él ordena tus pasos. Y si tú de verdad dejas que Él ordene tus pasos, dice la palabra que Él aprobará, ¿no?, tu camino. Pero a veces no nos dejamos que Dios ordene nuestros pasos. Él ha conocido tus pensamientos. Y como Él conoce tus pensamientos, puede dirigir tus pasos. Dios quiere que tú seas parte de tus decisiones de cada día. Dios quiere que tú lo consideres a Él cada vez que oras respecto a cualquiera sea la decisión. No lo hacemos porque quizás creemos, como dije al comienzo, que nuestra inteligencia sirve para algo. Y por lo tanto decimos, en esto, Señor, déjame a mí porque yo lo puedo hacer. Pero el hecho de que tú lo puedas hacer no quiere decir que eres independiente de Dios. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Por eso es que a veces las iglesias funcionan solas, sin Dios. O sea, es tan evidente que a veces la mano del hombre trabaja en hacer el funcionamiento de la iglesia de una forma incluso hasta institucional y empresarial, que si el Espíritu Santo, y eso lo dijo David Wilkerson, si el Espíritu Santo se fuera, nadie se daría cuenta, porque todo sigue igual. Es una estructura sólida, de aquellas como las que Jesús dijo, derríbenla mejor, porque en 3 días yo puedo edificar una mejor. ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Qué papel juega Dios en su iglesia? Si Él no es todo en su iglesia, Él no es nada. Y siempre decimos esto, mejor reunámonos a jugar póker. O a jugar fulbito de mano. Si Dios no va a estar acá, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo un teatro que no tiene nada de vida. Pero si Dios está acá, entonces más vale que prestemos oído, ¿no? Y sigamos los principios. Porque Dios es un contador, no solamente de tu vida personal, sino que también Él ordena tus pasos. Él cuenta tus pasos. Y Él te puede decir, no, un poquito más a la derecha, te estás yendo por acá un poquito, puedes terminar muy lejos. Un poquito a la derecha. No, este camino parece bueno, pero no es el correcto. Pero parece correcto, sí parece. Muchos caminos parecen los correctos. Queremos aprobación de parte de Dios. Por eso estaba diciendo que si tú dejas que Dios ordene tus pasos, entonces serás aprobado. Pero tienes que dejar que Dios ordene tus pasos. No puedes vivir tu propia vida al margen de Dios y pretender ser bendecido. No la puedes, no funciona. No, una cosa excluye a la otra. Queremos aprobación de Dios sin obediencia a Dios. Queremos bendición de Dios sin orden en nuestras vidas. No se puede, es mutuamente excluyente. Si te has preguntado por qué no tienes la bendición de Dios, más bien debes preguntarte cómo está tu obediencia. ¿Cómo está tu caminar? Así que tienes que dejar que el Señor sea quien ordene tus pasos. Y entonces podrás, como dice la palabra, ser aprobado, porque Él aprueba su camino. El último punto, en tu vida personal, en tu caminar, es uno de los que quizás estamos más relacionados y conocemos un poco más. Y es que el Señor también es un contador de tus fracasos. ¿Cuántos han fracasado acá? Ah, vamos, digan la verdad. Levanta, si al de costado tuyo no levantó la mano, levántasela. Hay algunos que son expertos en fracasos acá. Somos. Miren lo que dice el Salmo 56. Esta mañana estaba orando con este salmo. Y yo creo que nos vamos a sentir mucho más identificados con esto. ¿Saben por qué? Porque todos hemos fracasado. Y ese cristiano que te dice, yo no, o sea, tiene un fracaso más, que es la mentira.
Y a veces entre cristianos nos miramos feo justamente porque damos a entender de que tu fracaso es peor que el mío. Yo no hubiera fracasado en eso, hermano. No. Pero has fracasado en otra cosa. Y lo más triste de todo es que el peor de los fracasos es el fracaso por el orgullo también, ¿no? Y nos miramos y a veces nos despreciamos porque categorizamos, catalogamos nuestros fracasos y decimos este es peor que el otro. Salmo 56, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? Dice así, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Ah, otra vez el libro, ¿eh? Interesante. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Estos dos versículos tienen para hacer un libro de ellos, porque habla mucho y tiene mucha esencia. Dios es un contador. Aun cuando sufrimos, aun cuando no entendemos, Él sigue estando en control. Dice la palabra, mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces no hemos huido? Estoy preparando una enseñanza sobre que se va a titular Ballenas y algarrobas, en donde vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De un Jonás que huyó y terminó en una ballena, un gran pez, y un hijo pródigo que también se escapó y terminó comiendo algarrobas. Y esta enseñanza se llama Ballena y algarrobas, así que sigan viniendo a la iglesia para que no se la pierdan. Pero Dios es un contador de tus fracasos, no para echártelos en cara, sino justamente para demostrarte que Él está en control y aun cuando tú caigas, Él te va a levantar. Por eso Él cuenta, dice, miren el versículo 8, mis huidas tú has contado. ¿Cuántos fugitivos? Aquellos que tienen más de 50 años saben quién es Richard Kimball. Tú tienes menos de 50, pero te acuerdas, está bien. Más de 40 años entonces. ¿Quién es Richard Kimball? El fugitivo. Es una serie en blanco y... Nancy, no te hagas la que no sabes. Ah, ya, bueno. Tú leíste el libro. Mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces no hemos sido como ese fugitivo? Nos corremos de Dios, como Caín, ¿no? Como Adán también, cuando se escondió. ¿Por qué? Porque tenemos este concepto legalista de que si me corro de Dios y no enfrento con valentía un arrepentimiento, voy a solucionarlo de alguna forma. No importa aunque sea con ridículas hojas de higuera, pero lo voy a solucionar. Parcialmente, porque eso se va a podrir, ¿no? Pero no lo vas a solucionar. Y Dios, el salmista dice, Señor, tú has contado mis huidas. Tú sabes cuántas veces me he corrido. Tú sabes cuántas veces cuando ha habido un llamado al altar y yo sentía que debía pasar, me dio vergüenza y me corrí. Tú lo sabes. Señor, tú lo sabes cuántas veces, tú sabes cuántas veces cuando yo he querido de verdad hacer una pregunta o pedir ayuda respecto a mi vida, mi matrimonio, mi negocio, mis amistades, mi vida personal. Lo he debido hacer, pero no lo hice porque huí y nos hemos vuelto el fugitivo, nos hemos convertido en un Richard Kimball. ¿Por qué? Porque nos hemos corrido, nos hemos huido, hemos huido. Pero Dios ha contado tus huidas. También están en su libro. De hecho, la razón por la cual tú hoy estás acá y no te dejó huir para siempre es porque Él contó tus huidas y te atrajo de vuelta a casa. Te ha traído de nuevo. Entonces, Él no cuenta tus huidas para avergonzarte, para aplastarte, para sacártelas en cara, sino para poder traerte de vuelta y para que Él pueda contar y tú también contar cuántas veces ha sido Dios fiel contigo. De poder traerte a pesar de que has huido, a pesar de que le diste la espalda, a pesar de que te corriste, a pesar de que te hiciste loco. Y luego dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No? Una redoma es un frasquito. Y este versículo todo el mundo lo ha leído muchas veces. Pero lo que le está diciendo el salmista es, Señor, no te olvides de mi sufrimiento.
Y yo creo que esto es de alguna forma retórico, porque obviamente si el Señor tiene un libro de todo lo que nos ha pasado, pasa y pasará, ¿cómo no va a contar nuestras lágrimas? ¿Qué quiere decir nuestros sufrimientos, nuestras crisis, nuestros momentos de necesidad, nuestros momentos en donde nadie nos pudo ayudar? Ahí estaba Dios. Nuestros momentos en donde no sentimos la presencia de Dios ni la compañía de Dios, pero Dios estuvo ahí, tan cerca que te puso un frasco en tu ojo y no te diste cuenta. ¿No están ellas en tu libro, dice? ¿No están mis lágrimas en tu libro? Dios es un contador. Aun cuando sufrimos, aun cuando no entendemos, Él sigue en control. Tenemos un concepto equivocado de un Dios que solamente nos ama si nos va bien. Lamentablemente, la religión quizás nos ha heredado este concepto de que pórtate bien para que Dios te ame. Pórtate bien para que merezcas esto. Pórtate bien para que pases por este sacramento. Haz las cosas bien porque si no, Dios te va a castigar. No te acerques a Dios si es que no estás bien. Pero la palabra dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Eso quiere decir que si tú te has entregado a Cristo y Cristo mora en ti, Él no puede rechazarte, porque sería rechazar a su propio Hijo. Y si no volvemos a Él cuando nos hemos alejado y hemos fallado, ¿cuál es el plan B? Pregunto. Es más, pregunto, ¿existe un plan B? ¿Existe un plan B? No lo hay. No existe un plan B. Si has fallado, solo puedes volver a Él. Sí, pero qué vergüenza. Bueno, pues cómete la vergüenza. Derrite ese orgullo en sus brazos de amor. Porque Él te acepta, Él te ama, Él te abraza, Él te recibe. Pero ven y arrepiéntete, no, haz las cosas correctas. Él es un contador en tus fracasos. Quiero leer el Salmo 56 ya llegando al final. Quiero leer el Salmo 56, pero en la nueva traducción viviente, en la versión nueva traducción viviente. Como siempre decimos, la perspectiva es diferente. Y quizás esta perspectiva diferente en un lenguaje un poquito más actual nos puede hacer recibir de mayor impacto este mismo versículos, ¿no? Dice Salmo 56, voy a leer los que no tienen la nueva traducción viviente, solamente escuchen, versículos 8 y 9. Dice así: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Lo sabes? ¿Sabes qué? Puedes no saber un montón de cosas. Puedes no saber cuántas veces al día riega Pedro Castillo sus plantitas en el penal. No importa. Puedes no saber cuántos años de cárcel va a entrar Alejandro Toledo. No importa. Pero más vale que sepas que Dios está de tu lado. Eso no te lo puedes perder. Olvídate de cualquier cosa. Estate inseguro de cualquier cosa. Pero no puedes estar inseguro, no puedes dudar de que Dios esté de tu lado. Y el salmista decía, una cosa sé. Dos no, tres no. ¿Sabes qué? No necesitas saber dos o tres cosas. Necesitas saber una cosa, que Dios está de tu lado. Porque si esto de verdad lo sabes, entonces pasará lo que mismo dice el versículo 9, que tus enemigos emprenderán la retirada. Tu situación va a cambiar, pero tienes que saber que Dios está de tu lado. ¿Sabes que Dios está por ti? Quiero invitar a los músicos que pasen delante, por favor. ¿Sabes que Dios está de tu lado? Él ha escrito cosas de ti. Cosas que, como dice la palabra, ni ojo vio, ni oído oyó, ni tú siquiera tienes idea. La palabra dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es su voluntad, que Él tiene el control de ello. ¿Sabes que Dios está por ti? Dios te ha proveído, te ha provisto de todo lo que requieres para tener victoria. Te lo ha dado, lo tienes. Si eres un hijo de Dios, lo tienes. No te ha dado más, no te ha dado menos. Y como dije hace un momento, y que les pido que se pongan de pie para terminar, el hecho de que hoy tú no tengas o no hayas llegado a un lugar específico
o no hayas tenido victoria en cierta área, no quiere decir que no la vayas a tener. ¿Por qué? Porque como leímos al comienzo, estas cosas estaban escritas en el libro y estas cosas fueron luego formadas. Todavía no ha terminado tu historia. Esta historia no ha terminado. Todavía Dios puede mostrar su gloria en tu vida. Todavía Dios puede mostrar su poder en tu vida. Todavía Dios puede enseñorearse en tus circunstancias. Yo no sé cómo. A veces yo veo con mis ojos y digo, no, esto es imposible. No hay salida. ¿Cuántas historias en la palabra vemos donde no ha habido salida? No había salida, pero por ningún lado. ¿Qué posibilidad tenía Daniel de que no se lo coman los leones? ¿Qué posibilidad? O sea, si hubiera existido ahí la casa de apuestas Betson, ¿no? ¿Cuántos hubieran apostado que salía libre, que Daniel salía vivo? ¿No? ¿Y cuánto hubiera pagado? ¿Sabes qué? Muchas veces en tu vida las apuestas pueden estar totalmente en contra. Pero esto sé, que Dios está de mi lado. Y eso es todo lo que tienes que saber. No necesitas saber más. Cuando vienen las crisis, cuando vienen los momentos difíciles, podemos decir, Jesús, eres el centro, ¿no? Tú eres el centro. Y de verdad que todo lo que importa es que mi vida gire en torno a ti. Nada más. Lo demás no. Lo demás es lo de menos, como se dice, ¿no? Así que yo quiero que tú pienses por un momento en tu vida en las cosas que te has frustrado, en las cosas que quizás tú dices, no lo voy a lograr, o esta situación parece imposible. Puede ser que Dios termine con un desenlace no esperado, que generalmente es lo que sucede. Porque para situaciones imposibles, las soluciones también son a veces ilógicas. Tienen que ser ilógicas. ¿Saben por qué tienen que ser ilógicas? Porque nuestra lógica elabora todas las opciones. Y Dios nunca se ciñe a una de ellas cuando la situación es imposible. Los 3 jóvenes hebreos en un horno. ¿Cuántas? Yo me pongo a pensar en ese horno de fuego y me pongo a pensar quizás en que los guardias por ahí, seguro alguno tenía con un fierrito marcado en el ladrillo de afuera cuántos muertos, ¿no? Y habían quizás cubierto toda una pared de la cantidad de incinerados. ¿Qué posibilidad tenían los jóvenes hebreos? ¿Qué posibilidad? Y pregunto yo, ¿qué posibilidad tienes tú? Porque en tu libro, en el libro del Señor, están escritas, ya están escritas, las cosas que luego pasarán. Dios no te va a dejar en el desierto, Dios no te va a dejar abandonado, Él tiene una salida. No me preguntes cuál, no lo sé, pero lo he visto. He experimentado la mano de Dios de una forma milagrosa en cosas que quizás la gente muchas veces apuesta contra ti. Las personas, los familiares, los amigos dicen no lo va a lograr. Pero Dios no dice eso. Dios ya lo escribió. Y tus enemigos emprenderán su retirada. Porque eso es lo que dice la Biblia. No te estoy acá motivando, trabajando el sentimiento. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tus enemigos emprenderán su retirada. Cuando tú de verdad dejes que Dios ordene tus pasos, confíes en Él. Él vendrá con una salida imposible a una situación imposible. Padre, gracias te damos. Hoy te decimos solamente tú eres el centro. Yo no sé lo que puede estar pasando cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras subidas. Tú conoces nuestros fracasos. Tú conoces nuestras lágrimas. Y no solamente las conoces, sino que las coleccionas en un frasco. Gracias, Señor. Nosotros te decimos hoy que todo gira en torno a ti, que nada importa más que tú, Señor. Que te damos nuestras vidas, oh escritor de este libro, donde ya están las cosas escritas que pasarán mañana en mi vida, pero sé que tú tienes todo el control, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dile: el centro de todo eres Jesús. Dile: el centro de todo eres Jesús. De mi vida, sí, Señor. Desde el principio y hasta el fin, Tú tú has has sido sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Sí, Señor, todo gira en pos de ti, de todo. ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Entrégale esa circunstancia imposible, ese horno, ese foso de leones. Todo el universo. Porque Él saldrá con una salida imposible, no importa cuál. Gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Dile: el centro de mi vida, sé Jesús. De mi vida, sé Jesús. Que no me enfoque en lo que me rodea, sino en ti. El centro de mi vida, sé Jesús. Jesús. Amén, Señor. Amén, sí, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo Sí, Señor. gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando el rey mandó ver el horno, ahí estabas tú en el centro, uno que te paseabas. Señor, paséate en nuestro horno. Paséate. Sé ese cuarto hombre que camina entre nosotros. Porque sabemos que tenemos esperanza, sabemos que tú has escrito el libro, nadie más. Nuestros enemigos no escribieron nuestro libro, lo escribiste tú. Muévete aquí, Señor, en medio de nuestras circunstancias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Estaba pensando ahora en cómo es que Él tiene todo contado, todo enumerado. Y el Señor me mostró el Salmo 40, versículo 5, donde dice, el salmista le dice al Señor: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Y Él dice, no es posible contarlos. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Y me ponía a pensar cómo Dios sí puede contar nuestra vida, pero nosotros no podemos contar sus maravillas. Nosotros no somos contadores, porque es infinito todo lo que Él tiene en su almacén para nosotros. Pero Él sí puede enumerar tus lágrimas, recolectarlas, coleccionarlas y darte una salida. Así que yo concluiría diciendo que si dejamos y reconocemos que Él es el que cuenta todo en nuestra vida, vamos a poder nosotros llegar a la conclusión de no poder contar nada de sus maravillas. No podemos enumerar sus maravillas. Imposible. Va a ser ilimitadas las maravillas de Dios en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Creo que alguien va a hacer el anuncio sobre la cafetería ahora. ¿La cafetería ahora es de qué ministerio? Ah, ya, es la cafetería, nada más. Bien, entonces es la cafetería. Hermanos, que el Señor los bendiga, de verdad los amamos, queremos que pasemos un buen tiempo. Te pediría que saludes a alguien que no haya saludado antes, que des la bienvenida a alguien, que llames a alguien que normalmente se sienta cerca a ti y no lo has visto. Anímalo a que se congregue también. Bueno, hermanos, Dios los bendiga abundantemente.
Que tengan una linda semana. Amén.